pasa a cada una de ustedes, mis queridas hermanas. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en estos estudios de las lecciones de nuestra sociedad femenil, donde durante todo lo que va del año hemos tenido una serie de estudios que van en orden alfabético y hoy toca la letra I y el tema se llama identidad. Y como pueden observar, hermanas, me encuentro en las oficinas, en la sede donde fue la sede del primer templo de la Iglesia de Dios en México, que ahora son las oficinas de la Sabiduría desde Saltillo, Coahuila. Y aquí tenemos la placa conmemorativa de los 100 años de fundación de la Iglesia. Y mis hermanas, esta placa nos da identidad a la iglesia, a nosotras, de pertenecer a la iglesia. Y precisamente ese es el tema que vamos a estudiar y le pido que me acompañe para revisar lo que dice la palabra de Dios respecto a este hermoso tema de identidad. Pero antes de empezar con nuestro estudio, voy a pedirle que ahí donde está me acompañe a elevar una oración a nuestro Dios y suplicar también de su dirección. Oremos, hermanas. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, gracias, Señor, te damos por este privilegio de estudiar nuevamente tu palabra, esta oportunidad. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, que sean tus palabras las que escuchemos, sea tu dirección, Señor, la que llevemos y también nos des un espíritu de atención a mis hermanas que están siguiendo esta transmisión. Gracias te doy por ello, Padre, y en tus manos ponemos este estudio, no por méritos de nosotras, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, ya hemos puesto en manos de nuestro Dios este estudio y ahora vamos a abrir nuestra Biblia. Hay un pasaje que me gusta mucho y se relaciona con el tema, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué nos dice este pasaje? Que Dios nos hizo con un propósito, nos hizo con el propósito de buenas obras. Somos hechura de Dios y eso nos va dando también nuestra identidad. La lectura base, la lectura bíblica se localiza en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Le voy a pedir que la busque y lo leamos juntas ahí en su casa usted. Y también invita a otras hermanas que puedan conectarse a esa transmisión, la comparta y otras también puedan recibirle el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amén. Y esta es nuestra lectura que vamos a ir desglosando y nos va a dar luz sobre esta nueva identidad que hemos adquirido a través de nuestra fe en Cristo Jesús. El objetivo del estudio se basa principalmente, hermanas, en comprender que nuestra identidad como creyentes se basa en el cumplimiento de la misión. ¿Usted sabe cuál es la misión? La misión que Cristo nos ha dado, que nos ha mandado. El último mandato, ese es el objetivo. Vamos a reflexionar, vamos a comprender que esta identidad como creyente se basa en el cumplimiento de la misión, la cual tiene precisamente su base ¿en dónde? Aquí, en la palabra de nuestro Dios. Y su mayor ejemplo para saber cómo desenvolvernos, cómo cumplir esa misión es Cristo Jesús. Ese es el objetivo, para que nosotras podamos cumplir esa tarea a la que hemos sido llamadas por medio de nuestras palabras, nuestra vida, nuestro testimonio y nuestras acciones, lo que hacemos. Y entrando a la parte del estudio, la primera definición que se hace del vocablo identidad está relacionada
con su etimología o su origen de la palabra. Y esto se define como una cualidad a lo idéntico. Es decir, la identidad es algo idéntico, ¿sí? Que se parece a algo, y es ahí donde cobra relevancia para nuestro estudio bíblico. Identidad tiene su origen, esa palabra, su origen latino, que significa identitas, y que dice que permite nombrar el conjunto de rasgos propios que un sujeto o una persona tiene al individuo o a un grupo de personas también frente a los demás. O sea, hay rasgos que nos identifican. La identidad también está vinculada con la conciencia que una persona tiene sobre sí misma. La conciencia que yo tengo de mí, eso es mi identidad y que me hace distinta a los demás. El diccionario de la Real Academia la define a la identidad como hecho de ser alguien o algo, ¿verdad? Cuando es alguien o algo, tiene una identidad. El mismo que se supone, dice, o se busca. Ahora, hay diferentes tipos de identidades. Por ejemplo, tenemos la identidad etaria, que tiene que ver con las edades y que nosotros en nuestra organización también la tomamos para el estudio de las lecciones de escuela sabática, como las lecciones que hacen para los párvulos, para rayitos de luz, son identificados por rango de edad. Y eso es una identidad etaria, hermanas. Y también tenemos, por ejemplo, la identidad étnica, la nacional también, que es nuestra nacionalidad, la territorial, la religiosa, entre muchos otros tipos de identidades. Para este estudio, de manera particular, nos centraremos en nuestra identidad, que debería ser la primera, la número uno, y debería estar por encima de todas nuestras demás identidades. ¿A qué me refiero? Esa que nos identifica como hijas de Dios, la que nos identifica también como miembros de una organización de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Como pueden ver aquí atrás, que tenemos nuestro logo también conmemorativo y que nos da identidad, ¿verdad? Entonces, esta identidad, hermanas, que vamos a estar estudiando, se forma de varios rasgos. En general, la identidad de una persona, les decía, se puede formar de varios rasgos. El individuo lo vuelve único e irrepetible, todos esos rasgos que tenemos. Por ejemplo, algo que nos hace únicos frente a todos los demás 7.500 millones o más de personas que habitamos este planeta, y que no se repite, que es único, es nuestra huella digital. La huella de nuestros dedos es completamente diferente, ninguna persona la tiene igual, aunque sean gemelos. Otro rasgo es el iris de nuestro ojo, es diferente en todas las personas. La pigmentación o nuestro cabello también nos hace diferentes. La voz también nos hace diferentes. No hay una voz que se repita en todo el mundo. Fíjese cómo es que Dios nos hace tan maravillosa su creación, única e irrepetible. El conjunto de estas características también forman otras identidades. Por ejemplo, cuando ya tenemos otros rasgos de dónde nacimos, en qué ciudad, en qué estado, en qué país, nos van dando otras identidades. Estos primeros rasgos que les menciono son características individuales, identidad única, pero también tenemos una característica o identidad como grupo. Un mexicano, por ejemplo, tiene una clave única de registro de población, usted sabe a cuál me refiero. También tiene su acta de registro, ¿no?, de nacimiento. Su nación lo distingue de otros países.
el tipo de moneda que utilizamos, nuestro escudo también nos distingue, nos da identidad, el himno nacional, incluso la bandera. Los mexicanos se distinguen porque tenemos una CURP, como les mencionaba, ¿verdad? Nuestra clave única. Pero también nos diferenciamos de otras naciones. Así como entre nosotros nos diferenciamos por nuestra CURP, de otras naciones nos diferenciamos con nuestra bandera, por ejemplo, o el escudo nacional. Ahora, para el caso de la identidad que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que le voy a pedir que lo busque, Filipenses capítulo 3, verso 20, dice de esta manera: Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía, fíjese qué hermoso pasaje, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Dice este pasaje, el apóstol Pablo les recuerda a los romanos y a los lectores de esa época que su verdadera ciudadanía está en los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque en esa época en que el apóstol escribe, era el imperio romano pues muy grande, y muchos que no habían nacido precisamente en Roma querían obtener la ciudadanía romana. Y tenían que hacer cumplir una serie de requisitos, pero además tenían que pagar mucho dinero para obtener esa ciudadanía. Si a lo mejor nacieron en Grecia, pero ellos querían ser romanos, se podía, pero era un trámite. Y también ahora en nuestros días se nota ya no en Roma, sino en otros países, por ejemplo, nuestro país vecino del norte, ¿verdad?, que tenemos frontera con él, que también muchas personas hacen hasta lo imposible por adquirir esa ciudadanía. Pero Pablo les dice, su ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Aquí en Filipenses 3:20. Es una ciudadanía, les dice, que es más elevada, y solo son extranjeros, solo somos extranjeros en este mundo. También podemos observar en la primera carta de Pedro, capítulo 2:10, yo sé que usted también ya la ha leído y sabe lo que dice. Voy a pedir por favor que la busque, que es primera de Pedro, capítulo 2:10, que dice de esta manera: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice, pero que ahora, ¿qué sois? Pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Es un pasaje hermoso donde el apóstol recuerda esta parte que antes no éramos pueblo, pero por su misericordia, por la gracia de Dios que llegó a nuestras vidas y nos llama hijas de Él, y alcanzamos de su misericordia. Hermanas, formamos una gran familia. Cada una de nosotras nos asumimos como hijas de Dios. Y como hijas de Dios también nos entrega una gran encomienda, que la podemos ver. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese pasaje que está ahí en el versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? O sea, no nada más, bueno, ya eres hija de Dios y eres pueblo adquirido. No se queda solamente ahí nuestra ciudadanía. Nos manda a hacer algo. ¿Y a qué nos manda? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Formamos, les decía, una gran familia en Cristo Jesús. Por eso nos llamamos hermanas. y eso nos hace pertenecer también a una entidad, a una familia, como lo acabamos de leer. Y también en Efesios 2:19, si usted lo busca, nos dice este pasaje, nos da también
luz acerca de lo que estamos estudiando. Efesios 2, capítulo 2, verso 19. Dice de esta manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Qué orgullo, qué privilegio nos ha dado a cada una de nosotras pertenecer a esa gran familia de Dios. Ya no somos extranjeras. Ahora pertenecemos a ese pueblo amado de Dios, a ese pueblo hermoso, y de la misma forma en que un grupo de personas tienen ciertos rasgos característicos que les dan esa identidad, hermanas, también nosotras deberíamos de tener o demostrar esos rasgos o esos atributos como verdaderas hijas de Dios, como la familia que somos en Cristo Jesús. Y hay un pasaje que me gusta mucho porque trae una lista de cuáles son esos rasgos, cuáles son esas características. No dice, pues tienes que tener tu CURP, tu acta de nacimiento, tu credencial del INE. No, eso es para la ciudadanía mexicana. Pero para la ciudadanía más elevada, como hijas de Dios, como ya no extranjeras ni advenedizas, en este pasaje de Colosenses, que voy a pedir que lo busque, viene una lista muy interesante y le vamos a dar lectura. Colosenses capítulo 2, del 12 al 16, que dice de esta manera. Colosenses 2 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste crucificadas con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, mediante la fe. Y a vosotras, estando muertas en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él perdón de pecados, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotras, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En una cruz. Todas esas transgresiones, pecados, eso se fueron clavados en una cruz. Y aquí viene el evangelio, que también debemos de anunciar a quienes no lo conocen. Y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, en esta parte de Colosenses, si nos vamos al capítulo 3, hermanas, viene la lista que les mencionaba, la lista de las características. Era esta hasta aquí, hasta esta lectura, vemos cómo es que obtuvimos por fe esta nueva ciudadanía y crucificando nuestros pecados. Y ya en el capítulo 3, también del versículo 12, vestíos pues, aquí vienen las características, vestíos pues como escogidas de Dios, santas, amadas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unas a otras y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, dice, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamadas en un solo cuerpo. Y también dice, sean agradecidas. Finalmente el versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotras, enseñándonos y exhortándonos unas a otras en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor y con salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso pasaje donde nos da varios requisitos de cómo nos vamos a mostrar con esa verdadera ciudadanía como hijas de Dios. Y yo recuerdo este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 al 5, que dice,
he nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, y como hemos nacido de nuevo, tenemos otras características. Es importante leer este pasaje que les decía con detenimiento, cuando el apóstol Pablo se dirige a Colosas ofreciendo esta orientación de los rasgos que deberían reflejar en esa nueva vida al creer por fe en la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, en nuestras actividades de reflexión y desafíos, mis hermanas, tenemos una lista de 20 cualidades. Yo le voy a pedir que usted vaya subrayando o vaya anotando estas cualidades que usted posee y las puede, si usted gusta, las puede poner en comentarios ahorita en la transmisión o decir, a lo mejor a mí me falta esto, yo constantemente hago esto. Es una autoevaluación de estas 20 características. Yo se las voy a ir mencionando. Estas se sacaron de aquí, de ese pasaje de Colosenses capítulo 3. Y dice la primera característica que nos deberían de identificar como hijas de Dios: mujer escogida de Dios. La segunda, mujer santa. Vamos a cuestionarnos nosotras mismas si realmente la tenemos. Mujer amada. ¿Cuántas de nosotras nos sentimos amadas por Dios? Si usted siente ese amor que Dios tiene por usted, usted tiene esa característica de entrañable misericordia. Usted también se refleja esa misericordia con las demás personas. Benignidad es la siguiente, la 5. Humildad, un rasgo que nos debería también de distinguir. Mansedumbre. Paciencia, ¿qué tan pacientes somos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con las situaciones imprevistas que ocurren en nuestra vida, soportándonos unas a otras? Mujer que sabemos perdonar, así como Dios nos perdonó. Vestidas principalmente de amor. La siguiente es que si en nuestro corazón está la paz de Dios. Hay que autoanalizarnos y saber si tenemos estas, si somos agradecidas también en todo tiempo, si estudiamos la palabra de Dios. Qué importante es estudiar y tomar un momento para reflexionar diariamente en la palabra de Dios. Que enseñamos también a otros con sabiduría, es otra característica. Exhortamos también con amor y sabiduría. Cantamos continuamente salmos e himnos. Y aquí podemos nosotros empezar a pensar, bueno, tal vez yo no, pero he visto mucho a alguien una hermana de la iglesia que siempre que hablo con ella me está cantando. Y también nosotras podamos en esos momentos de quietud o en los momentos que hacemos nuestras actividades en casa, también cantar, ¿verdad? Porque es otra de las características que deberíamos de tener: cantar himnos, salmos, cánticos espirituales, dice la palabra de Dios. Lo que dice lo decimos con gratitud. Lo que hacemos también lo hacemos con gratitud, hacemos porque estamos agradecidas con Dios. Y finalmente la 20 dice: lo que hace y lo que dice, lo hace y lo dice en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanas, vamos a ir concluyendo este tema y espero que hayamos reflexionado con todas estas características, cómo estamos, qué necesitamos mejorar en nuestra vida, cómo lo podemos lograr. Hay que plantearnos metas para cumplirlas y que a partir de hoy esa ciudadanía que Dios nos ha dado podamos reflejarla también con nuestras obras en el cumplimiento de la misión. Nuestra principal identidad debe ser la que Dios nos ha llamado, que nos ha llamado como sus hijas. Cuidemos cada día reflejar en su totalidad los rasgos que ya leíamos como miembros del pueblo de Dios y que somos una nación santa, como lo menciona también la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿se acuerda? Sentadas en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según Efesios 2:6. Espero que esta reflexión haya sido de edificación
para cada una de nosotras y que nos vayamos bendecidas también y comprometidas a seguir adelante en el camino que Dios nos ha mandado. Muchísimas gracias. Les saludo con un saludo de paz en nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Fabiola Fuentes Ramírez. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios las bendiga.